Había una vez un hombre de gran poder y estatus que se vio reducido y forzado a tener que vivir una vida simple y humilde, alejado de su tierra de origen. Junto a su joven hijo, el hombre debe emprender un viaje para cumplir una promesa: esparcir las cenizas de su esposa difunta en la cima más alta de los 9 reinos. A lo largo de esta aventura, ambos afrontan diversos desafíos y enfrentamientos, luchas a muerte contra enemigos poderosos y odiseas por caminos sinuosos que ponen una y otra vez la vida de ambos en peligro. El hombre debe encarar las consecuencias de su tumultuoso pasado y esforzarse por ser un mejor padre para su hijo, para que el niño no cometa sus mismos errores. La redención, la paternidad y las consecuencias de las malas decisiones desempeñan un papel central en este relato de superación. Hola, ¿les gustó ese relato? Suena interesante, ¿no? Bueno, esa es la premisa del God of War de 2018, ese RPG de aventura y acción protagonizado por este pelado que seguro te suena de algún lado. Las personas viven a través de las historias. Las historias forman parte de nuestra realidad y nos ayudan a formar nuestras propias ideas sobre el mundo y la sociedad en la que vivimos. ¿A qué voy con esto? Sí, los videojuegos pueden contar historias. Parece algo obvio lo que estoy diciendo, pero los videojuegos utilizan la narrativa para crear una experiencia completamente inmersiva para el jugador, ayudándolo a comprender lo que ocurre en el universo del juego. La narrativa de un videojuego es fundamental, ya que permite que nos involucremos y sumerjamos en él, además de otorgarle un significado a cada elemento que constituye al juego. La narrativa es un aspecto absolutamente importante que puede definir si un juego será o no una obra maestra. Sí, por más que un título sea mecánicamente fabuloso, si la narrativa es floja y no se integra de alguna manera, todo pierde sentido y la obra tambalea. Juegos con historias simples ha habido a montones. Incluso obras maestras como Mario han sabido trascender con una historia casi de excusa. Pero no se trata de que todos los juegos tienen que ser Red Dead Redemption 2 en narrativa. Se trata de que lo que decidan hacer lo hagan bien y sirva al total de la experiencia. Que una obra delimite su narrativa y la ejecute de forma lógica, aunque esta sea sencilla, porque la historia también se juega a través del gameplay. De hecho, ahí está la clave. Y acá voy a discrepar con algunos colegas que consideran que el videojuego no es un buen medio para contar historias, que para contar historias más bien está el cine o la literatura. Con lo cual, si bien yo en parte concuerdo, sí considero que el videojuego goza de ciertas ventajas con respecto a los otros medios que le permiten acercar la obra a los espectadores de formas muy particulares y únicas. Por ende, ni mejor ni peor, únicas. De la misma forma que la literatura o el cine poseen también sus propias ventajas frente a otras formas de arte. Pero ya vamos a entrar más en detalle, esto solamente es la introducción. Dios mío, ¿cuánto va a durar esto? Organicémonos porque estamos hablando de dos cosas. Por un lado, este video se va a centrar en qué tan bueno es el videojuego para contar historias. ¿Es necesario? ¿Hace falta? ¿Iría un videojuego buscando eso? ¿Por qué no agarras un libro y te dejas de joder? ¿Qué beneficios tiene asimilar una historia a través de un videojuego? ¿O es más bien como decía John Carmack, que los videojuegos son para jugar y la historia es solo un complemento? Y una vez que entendemos si eso no es importante, una buena narrativa, ¿cuál es la importancia que tiene? ¿Por qué directamente no me dan un arma y me mandan a matar demonios y punto? Quiero un arma. ¡Denme un arma! Gracias. Pero antes quiero contarles que este video está patrocinado por ti. Sí, vos. Si te gusta mi contenido y también te gusta que coma, considera apoyarme en Patreon. Cualquier contribución es bienvenida, pero si aportás con $5 o más, podés elegir y votar el tema de un video para cada mes, además de acceder a varios otros beneficios. Muchas gracias y seguimos con el video. Sí, como leyeron, narrativa no es lo mismo que historia. O al menos desde mi punto de vista. La historia son los hechos del juego, lo que pasa. Kratos tiene que ir junto a su hijo Atreus a dejar los restos de su madre. O Snake se infiltra en una base militar para destruir un arma nuclear. Y la narrativa, por otro lado, tiene que ver con cómo el juego utiliza sus herramientas para contarte esa historia. Por ejemplo, en The Last of Us 2 deciden que en vez de que la historia sea lineal, primero juegues con un bando y cuando llegas al clímax hay un flashback y te hacen jugar la historia del antagonista. O en Nier Automata, después del primer final, volvés a jugar toda la historia pero desde la perspectiva de otro personaje. Las diferentes narrativas sirven para resaltar diferentes aspectos de la trama, le dan ritmo.
La historia en tu mente va a terminar siendo la misma, pero el cómo esa historia te cautive, te entretenga o te conmueva va a depender enteramente de la narrativa, es decir, de cómo te la cuenten. Piensen, por ejemplo, cómo sería jugar Metal Gear Solid sin todo ese estilo cinematográfico característico de Kojima. Le faltaría sabor al juego. Por supuesto, la narrativa tiene que ser funcional a la historia, no se trata solamente de un capricho, porque eso puede arruinar todo el mensaje o la historia que se quiere comunicar. Pero sobre eso ya vamos a hablar en un momento. El videojuego como herramienta para contar historias es absolutamente poderoso porque puede ser capaz de involucrar al espectador de formas muy personales que difícilmente se logran en otros medios. Así como en el teatro podés tener un personaje que literalmente te hable a la cara o te toque, o en el cine podés tener el dinamismo de una historia donde convergen todas las artes juntas y donde se puedan recrear entornos muy fieles a la realidad misma, el videojuego tiene el poder de ofrecernos ser los protagonistas de una historia, o si no somos nosotros los protagonistas, al menos nos deja estar súper cerca de él y compartir sus vivencias casi como si fuéramos su ángel guardián. En Far Cry 5, por ejemplo, el personaje somos nosotros. Literalmente, los NPC le hablan a la cámara. No tenemos nombre porque se asume que es el nuestro y el personaje no tiene demasiado desarrollo, sino que lo que se desarrolla es la historia alrededor nuestro. Y se entiende que somos nosotros, con un arma en Montana y teniendo que reventar fanáticos religiosos, pero somos nosotros. En Live Alive, nuestro personaje sí tiene historia y es independiente a nosotros, pero podemos ponerle nuestro nombre y que los NPC nos llamen José, o Julio, o Messi, o puede ocurrir como con Cloud de Final Fantasy VII, donde el personaje tiene una historia, un nombre, y los NPC se refieren a él por su nombre, pero nosotros somos quienes lo acompañan y quienes velan por él. Lo controlamos y de alguna manera vivimos personalmente sus experiencias casi como si fuéramos nosotros. Ya quisieras, picarón. Pero así como ocurre en el cine, en la literatura o el teatro, cada historia tiene que ser adaptada al lenguaje y a las particularidades de cada forma artística. No se puede pensar una historia del cine copiada y pegada en el teatro. Se necesita hacer una traducción que aísle los elementos de una historia en cierto medio y los entrelace o los combine con las particularidades de otro, lo que comúnmente se conoce como adaptación. Y que un gran porcentaje de veces suele salir mal o más o menos. Y así como cada obra tiene su propio lenguaje, el videojuego también lo tiene. El medio puede servirse de muchos recursos para ir contando su historia. Algunos los toma de otras artes, como el cine, para proponer cinemáticas que ayuden a avanzar la historia, la música para condicionar y embellecer las escenas, las artes visuales para crear escenarios e imágenes que relaten lo que pasa, pero el videojuego también cuenta con su propio rasgo distintivo, que es la jugabilidad, que viene a ser justamente el aspecto interactivo y destacado de este medio. Y la jugabilidad tiene sus reglas, cuenta su propia historia y comunica su propio mensaje. No es lo mismo Doom que BioShock, no es lo mismo Hades que Celeste. Y las mecánicas tienen que estar propiamente integradas con los elementos que componen a un juego. Porque cuando se logra esto, los jugadores asimilan la historia de forma mucho más personal, porque la entienden no solo desde los aspectos artísticos que componen al videojuego, sino que también la sienten desde las mecánicas, como si pudieran tocar lo que ocurre con sus propias manos. Y este es un rasgo fantástico que solamente el videojuego puede ofrecer. Pero ya vamos a entrar más en detalle. El punto es que todo tiene que estar bien integrado, porque si simplemente el juego se llena de cinemáticas y cinemáticas sin parar, entonces pierde lentamente el estatus de juego y se va convirtiendo más en una película. ¿Y por qué no dejan de aparecer clips de Metal Gear Solid 4 en pantalla? Una buena narrativa que se integra con un buen gameplay logra transmitir un mensaje o contar una historia de forma poderosa. No digo que los juegos tengan que necesariamente transmitir un mensaje, pero cuando uno juega, cuando uno mira una película o cuando agarra un libro, quiere tener ese contacto, esa experiencia personal propia del arte. Quiere que eso que está consumiendo lo conmueva, lo toque, y el videojuego puede hacer eso desde la arista jugable. No es lo mismo leer sobre el suicidio de un personaje que verlo en la pantalla, a tener que elegir vos mismo cuidadosamente las próximas palabras que le vas a decir al personaje que quiere suicidarse y quedarte con la satisfacción de que le dijiste lo correcto y lo salvaste, o el mal sabor de boca de saber que pudiste salvarlo pero no fuiste cuidadoso y la chica saltó del techo. Entonces los juegos pueden contar a través de las cinemáticas, pueden mostrar, por ejemplo, en Metal Gear Solid, los horrores de la guerra. Puede poner a sus personajes a decir que la guerra es mala y dar discursos sobre la corrupción detrás de la industria armamentística. Pero como el juego
es interactivo, sus mecánicas, es decir, lo que nosotros podemos hacer como usuarios en ese juego, también comunica algo. Y el problema es que a veces ese mensaje puede ser distinto o contradictorio al mensaje que nos sugieren las cinemáticas del juego. Si tenemos escenas donde nos dicen lo buena persona que es nuestro personaje, el gran corazón que tiene, etc., pero después el juego nos permite matar abiertamente inocentes, claramente ese mensaje del buen samaritano va a ser ambiguo y no se va a entender del todo. Hay una gran importancia en la consonancia de cada uno de los elementos que integran la historia. Si estamos en una escena de tensión y se busca que el espectador tenga miedo, no vas a poner la canción de Mario Bros de fondo. De la misma forma que no vas a buscar que el jugador se sienta desesperado y desahuciado armándolo con munición y vida infinita para matar zombies. Necesitas que en serio sienta que está en peligro. A veces el rol de la narrativa es simple y solo hace que el gameplay tenga más sentido, que se sienta más orgánico o al menos nos dé una excusa o motivo para entender por qué estamos haciendo lo que hacemos. Ah, Bowser secuestró a la princesa, entonces ahora tengo que rescatarla porque soy un fontanero italiano con pinta de mexicano que habla inglés y se droga con hongos. ¡Sí! Y otras veces es la historia la que se luce, con unas mecánicas más modestas y complementarias pero que bien integradas crean una narrativa muy cautivadora. Pero desde mi punto de vista, el mejor acierto, el clímax de los videojuegos es cuando ambas cosas son ambiciosas y se fusionan de manera tal que tenemos una jugabilidad amplia, completa y que engancha, más una historia que no solo está increíble, sino que está bien amalgamada con las mecánicas, que se condicen unas con otras, dando lugar a una narrativa fascinante. No hay tantos casos donde esto se logre tan bien. Generalmente uno se luce más que el otro y está bien. Pero cuando esto se logra, los videojuegos presentan un nivel de persuasión e involucramiento que conecta personalmente con los jugadores de formas inigualables. Porque ofrecen una historia que el jugador no solo puede ver, sino que también puede sentir. ¿Por qué estoy haciendo esto? Con esto no estoy queriendo decir que los juegos que no logren esta unión armoniosa y perfecta sean una mierda, para nada. Hay juegos sumamente divertidos cuyo enfoque es puramente lúdico en un sentido estricto, como Tetris, y quien me sigue sabe que es uno de mis juegos favoritos. Pero esta clase de juegos tan lúdicos y de enfoque tan competitivo pueden entrar dentro de la esfera de lo que podríamos llamar los eSports. No voy a hablar de eso ahora porque tengo todo un video muy bueno hablando sobre los eSports que el algoritmo decidió ocultar, así que casi nadie vio. En fin, estos juegos tienen una cercanía más con el deporte, donde lo que importa es el desarrollo de una destreza más que una experiencia narrativa. Pero sí que es verdad que hay cierto placer en resolver puzzles que, cuando se combinan correctamente con una buena historia, hace que aparezca el poder artístico de los juegos, donde nos involucramos interactivamente con lo que ocurre. Y sí, ahora recién voy a dar ejemplos para que todo esto se entienda. Perdonen, pero este guión lo escribí en 3 días cuando generalmente me tomo toda una semana, así que ténganme paciencia porque esto lo estructuré como pude. Ejemplo para entender todas las patrañas que dije. Hogwarts Legacy. Me duele hablar mal de este juego. A ver, está bien, es divertido, está bien logrado, pero el juego te habla de lo poderosas que son las artes oscuras, de cómo uno se puede corromper, de cuán peligroso es aprender estas habilidades porque podemos causarle daño a alguien, y después, si lanzamos un Avada Kedavra, el maleficio prohibido, más prohibido de todos, que literalmente mata a la otra persona, y lo hacemos enfrente de la profesora, no pasa nada, nos felicita. ¿Pero qué carajos? Esto es asquerosamente anticlimático. Es 10.000 veces más preferible que el juego nos prohíba directamente lanzarlos, aunque si el juego nos enseña los hechizos, es una disonancia que después no podamos usarlos. Lo mejor en este caso sería que la historia y las mecánicas tuvieran alguna consonancia, alguna justificación para que esto pasara, para que no dañara de esa forma la narrativa. Obviamente, si nos ponemos picky, le podemos encontrar el pelo al huevo a cualquier videojuego, cualquier mínimo error, pero el punto es que este caso es extremo, es muy obvio el problema. ¿Cómo vas a poder dejar mosca ahí a un estudiante al frente de la profesora y que no pase nada? Aunque sea un cartel que diga perdiste y que te hagan cargar partida de nuevo. Pero no ves, vieja, que le estoy tirando crucio en tu cara. ¡Hace algo! ¿Qué sé yo? En fin.
Así como este horrible ejemplo, también hay ejemplos de narrativas hermosamente estructuradas como Metal Gear Solid 1. Por las dudas tengo todo un video entero hablando sobre este juego porque me encanta, así que se los recomiendo mucho. Para que nos entendamos, Metal Gear Solid es un videojuego cuya historia va de un hombre que se llama Snake que tiene que infiltrarse en una base terrorista y destruir un arma muy poderosa. Junto con eso, el juego tiene una pesada carga narrativa donde se nos muestra una y otra vez las crudas realidades de la guerra y cómo las personas afectadas por estos conflictos en cualquier estrato social sufren destinos muy complejos y tristes. El juego y su director son pronunciadamente anti-guerra. Entonces, el título, en lugar de ser un shooter de acción donde tengamos que acabar con enemigos a mansalva, es en cambio un videojuego de sigilo, donde la principal virtud que tenemos que desarrollar para ganarlo más fácilmente es la discreción, el saber pasar desapercibidos. El juego, desde su mecánica, disuade a los jugadores de usar la violencia y más bien los fomenta a solo tener que acudir al arma en contextos puramente necesarios. Es fantástico. El juego, desde su historia, nos habla explícitamente en contra de la guerra, pero como esto es un juego y no una película, también lo hace desde las mecánicas, haciendo que su narrativa tenga sentido desde la interactividad. Y lo mismo ocurriría al revés si fueran estas mecánicas pero sin una historia clara, si no se supiera exactamente lo que pasa. Nos preguntaríamos varias veces por qué hacemos lo que hacemos, por qué el juego no me da un arma con munición infinita para reventar cabezas. La historia de un videojuego complementa a las mecánicas y ambas, junto a varios otros elementos que no quiero mencionar ahora para que el video no sea tan largo, hacen a la narrativa y la narrativa le da un sentido de una experiencia más profundo y completo al juego. Tengo miles de ejemplos de buenas narrativas como Signalis, Paper Please Celeste y muchos más, pero no quiero extenderme demasiado. Pero entonces, volviendo al foco de este video, que ya ni me acuerdo cuál era, ¿por qué sí importa la narrativa en un juego? Bob Jacob, uno de los fundadores de Cinemaware, responsable de títulos como Defender of the Crown, lanzado en 1986, dijo que, si es que logró un avance creativo, fue la idea de que quería acción, pero no acción por sí sola. Buscaba que el elemento de acción, ya sea éxito o fracaso, enriqueciera la trama y la hiciera avanzar. Acción con un propósito. El objetivo era generar una sensación distinta. Un videojuego con una historia bien pulida, sin importar qué tan compleja o no sea, planteado junto a unas mecánicas que, además de ser atrapantes y divertidas, tengan sentido con respecto a la historia, dan lugar a una narrativa coherente. Una buena narrativa le da un propósito a todo lo que ocurre, le da un sentido, hace que no sea acción vacía. La experiencia general se realza, dando lugar a juegos bien integrados y atrapantes como Metal Gear Solid, que a juegos que, si bien son divertidos como Hogwarts Legacy, su experiencia jamás trascenderá una diversión momentánea. Lamentablemente, debido a su torpe narrativa, nunca Hogwarts Legacy nos va a interpelar como un título que sí integra adecuadamente estas dos cosas y resalta, una vez más, las grandes capacidades del videojuego. Muchas gracias por llegar hasta acá, espero en serio que les haya gustado el video. Mil disculpas por tanto tiempo sin subir video, pero bueno, me estoy acomodando un poco a mis nuevas responsabilidades, así que ustedes no se preocupen que acá tarde o temprano video va a haber, solamente me tardaré una semana más, una semana menos, pero bueno, voy a intentar volver al ritmo de aunque sea un video cada 3 semanas. Recuerden que me ayudan mucho suscribiéndose, dando like, comentando, compartiendo para que este canal crezca y yo pueda traer videos más seguidos. Y ahora también pueden apoyarme en Patreon, los miembros de $5 o más pueden votar y elegir el tema de un video para cada mes. De hecho, este video ha sido posible en parte gracias a Luis Suero Álvarez y Robert Silva, mis dos fieles miembros. Sin nada más que decir, yo soy José o JB y esto es Ideal Game.